Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Cianya Ponce Y yo soy Gaby Pérez. y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos de la crónica como género literario. Acompáñanos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las llaves El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Cian, quiero comentar que a mí me encanta el chisme en todas sus formas. Bueno, de hecho, quiero decir que desde lo más formal y literario hasta esas pláticas con las personas cercanas, con los amigos. Y digo esto, Cian, no porque quiera, y Componentes, porque quiera hablar de la crónica como si fuera justo un chisme en su totalidad o demeritándolo o haciéndolo como con un significado peyorativo. Siento más bien que hablo de chisme como esta participación en la construcción misma de la crónica y en su contenido, como esos datos verídicos, esos datos que llegamos a presenciar y que además le agregamos ese modo sabroso de contarse sin importar el tema, ¿no? Como que te estableces en un suceso o en una situación y te llama la atención, y cuando te encuentras con el amigo empiezas a platicarlo así como si fuera algo espectacular, le metes de tu sazón, tú mismo vas hilando las ideas de manera en cómo lo viviste. Exacto, y es que creo que una de las cosas de la crónica, características importantes, es justamente ese sentido de intimidad que te dan, ¿no? Es como si un amigo llega, como tú dices, es como si un amigo llega y te cuenta como algo que le pasó. Y yo siento que las crónicas son como esa clase de historia súper bien contada, ¿no? Porque retoman estos datos reales y algo, un hecho histórico, y te lo platican como si estuvieras tomándote un café con tu mejor amigo. Sí, Cian, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, me acordé mucho de el live que tuvimos de Villoro, que hablamos sobre la crónica que hizo acerca del terremoto que sufrió Chile, que se llama La Crónica, El Sabor de la Muerte, y justo tiene ese saborcito, ¿no? De llamar a unos datos que ocurrieron, como son los grados Richter o como la hora en que ocurrió el terremoto, y después también meter detalles de observación más subjetiva, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió cuando sucedió el terremoto? ¿Qué es lo que él sintió? ¿A partir de qué? Eh, de cuál era su mirada, ¿no? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cuáles fueron los pensamientos que se le pasaron por la cabeza cuando estaba el temblor, ¿no? Saberse tranquilo por una parte porque su familia estaba en otro país, no estaba sufriendo el acontecimiento, y después ir observando el comportamiento humano a través de un desastre natural. Entonces, sí parece en este sentido como esa clase de chisme, ¿no? Ujú. Podemos todos estar viendo un mismo acontecimiento, pero a visión de cada uno o desde la visión de cada uno representa o saltan ciertos detalles que no es igual para todos. Y por eso, Cian, pues vamos a darle a este tema de la crónica literaria, porque pues existen muchos tipos, pero aquí hay que enfocarnos justo en esta crónica literaria. Y bueno, Componentes, porque no hay tecito sin agua caliente, comenzamos con esto. Pues Gaby, a mí me gustaría comenzar con la etimología de la palabra, ¿no? Porque creo que empezar a evaluarla desde ahí nos puede ayudar mucho a entender el significado y entender las características de una crónica. Entonces, pues la crónica viene del griego cronos, que como algunos de ustedes ya sabrán, significa tiempo, refiriéndose a una narración vinculada a cierta secuencia temporal, ¿no?
Y bueno, otro rasgo importante de la crónica es que hay diferentes tipos, ¿no? Como bien decías, hoy vamos a hablar de la crónica literaria, pero la crónica también puede ser periodística, histórica, en fin, tenemos muchas otras, es lo que dicen que es un género tan híbrido porque Exacto. incluye a muchas disciplinas. Sí, justo tiene discursos y contenido variado, ¿no? Creo que esa es su riqueza, que en parte este contenido tiene diversos enfoques y es bastante como amoldable para el surgimiento de ideas o visiones desde un punto de narración, Cian. Creo que aquí también sentimos mucho que ya sea el escritor o el periodista es quien nos está hablando. Además, esta cuestión de la vigencia y del tiempo resalta porque se puede tratar de un tema que ya pasó o de un suceso que tiene mucho tiempo, pero puede ser retomado nuevamente y lo revive, ¿no? Parece que lo traen a colación nuevamente por la importancia que resonó en su tiempo, pero que aparte pueden encontrarse nuevos detalles que son importantes hacer conciencia a través de una crónica, ¿no? Tiene este sentido informativo, como bien lo decías, pero también al mezclarse con lo literario, pues ya empieza a tener otros tintes, ¿no? En realidad vemos que su primera función al inicio de la crónica, pues era justo eso, informar y demostrar esos acontecimientos o vivencias ocurridas en diferentes épocas. De hecho, pues tenemos las crónicas de las conquistas, ¿no? O de la conquista española, por ejemplo, en México, y que inician a platicar desde el enfoque español cómo veían a los indígenas, cuál era el proceso en que empezó la conquista y cuál era la forma de verlo, porque pues obviamente teníamos estos dos bandos. Y después empieza a fusionarse ya con este carácter también que puede ser académico o con un carácter ya como más en cuestión de estado, ¿no? De hecho, cada ciudad o cada lugar, cada localidad tiene a su propio cronista, incluso las universidades, ¿no? Para dar ese conteo de las cosas y acontecimientos que los han hecho evolucionar. Entonces, vemos que la crónica utiliza como primer fundamento un hecho verídico, un acontecimiento que realmente sucedió. Y después vamos a ver que en la narración casi siempre se mantiene como este orden cronológico, ¿no? Es decir, ¿qué pasó primero en el acontecimiento y cómo se va desenlazando o desarrollando ese acontecimiento hasta llegar como a este final? O incluso se pueden dejar finales abiertos porque justo la historia es así, ¿no? Y como está muy pegado tanto a la información como a la historia, por eso me imagino que dejan estos finales abiertos en muchas crónicas. Y también otro rasgo o característica bastante fundamental de la crónica Cian es que hay diferentes referentes a situar este espacio y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Para no perdernos y para que si tú te interesaste en determinado tema, a pesar de que te lo contaran de manera literaria, puedes ir a informarte y darte cuenta de que justo esos datos son verídicos, ¿no? Como con lo de Villoro. Si tú vas al internet o algún periódico digital, te puedes dar cuenta de que los grados Richter, que la hora en que sucedió el terremoto, el lugar y el sitio, todo sucede igual. O sea, eso sí no le cambiaron nada porque se apegan a estos datos verídicos. Y tomando justo el ejemplo de Villoro y de la crónica que leímos, El sabor de la muerte, hace un par de semanas en los lives que hacemos en Instagram, otra cosa que tiene de esos datos, además que comentas, que gira alrededor del terremoto en Chile, también te acuerdas que encontramos como ciertos datos de la situación política en esa época, ¿no? Y pudimos como compararlo con otros eventos históricos que pasaron hace un año en Chile, ¿no? Y todo el cambio de constitución, las marchas que hubo contra el presidente Piñera. Y es muy interesante porque creo que fue un acercamiento no solamente a un hecho histórico, sino fue un acercamiento crítico a lo que significaba también como para los barrios pobres y para los barrios ricos ese evento, ese fenómeno que fue el terremoto, y al mismo tiempo había como muy por abajo una crítica social y política
que hasta hoy uno la lee y es curioso, ¿no? A mí me sorprendió mucho cómo pudimos ubicar cómo estaba la situación en Chile hace 10 años y ver cómo estaba ahora, ¿no? Y cómo más o menos a partir de eso, alguien, nosotras, que pues no somos chilenas y como sea, pues uno no tiene como tanta referencia de lo que no es su país, si no se mete así de lleno o es periodista, como que nos permitió también tener como una base para entender por qué pasó lo que pasó en Chile hace un año, ¿no? Y esto me parece que lo vuelve incluso aún más ameno o accesible, más bien más accesible a la lectura, porque tenemos en el caso de la crónica, el cronista es un testigo presencial de los hechos. Entonces es lo que comentábamos, es un amigo que se está sentando y te está contando las cosas, no es un académico que te está haciendo un análisis elaborado sobre la situación económica y política del país, no es el artículo que es como a veces súper objetivo y como que hasta suena muy vacío y seco y como que solo te lanza los hechos y te quedas, ay, espérame, si no es alguien que te está contando y platicando, que utiliza un lenguaje coloquial, sencillo, dinámico y que te abraza, ¿no? Como te jala a la historia. Sí, aparte te permite también identificarte con el hecho a pesar de que no funcione o no sea del lugar donde vives, ¿no? Yo creo que también esa es la magia de que agarran temas o acontecimientos que pueden suceder en cualquier sitio, ¿no? Y que pueden ser perfectamente identificables como lugares comunes, incluso un terremoto, y creo que por eso también incluso lo tomamos a colación en un live, porque no tenía mucho que nos había pasado un temblor aquí en México, ¿no? Y ver que se puede escribir de eso de manera literaria y de manera informativa a la vez, yo creo que cuenta mucho, ¿no? Es bastante rico entender ese tema y me gusta mucho cómo describes esa parte de la visión y la posición en la que se encuentra quien escribe. Casi siempre vamos a encontrar que en las crónicas existe una presencia del escritor, aunque habrá sus excepciones, pero la mayoría sí tienen un interés por el cual escribir sobre ese hecho y a veces pareciera que el gran problema, como es en este caso el terremoto, no es el foco, ¿no? Pareciera que al principio estamos viendo otra cosa porque nos lleva justo el narrador a su manera de ver la situación. No solamente vemos, el terremoto, como cuando te lees una nota periodística tal cual se enfocan totalmente en el terremoto y en los afectados y no detallan como esa parte o esa pertenencia humana, ¿no? De lo que hacemos en realidad, ¿no? De la señora que grita, la señora que reza, la señora que se salió en calzones, el muchacho que se estaba bañando y salió en toalla, los Crea hospitales, empatía. Claro, crea empatía y esa sensación de familiaridad, ¿no? Exacto. Además, también, bueno, sumado a esta cuestión de la ficción, a veces pareciera que se pierde un poco porque la ficción cobra en la crónica literaria como a veces un mayor peso, ¿no? Ese es como su sello, pero no dejan de lado el plano informativo y esta línea entre lo ficcional y lo verídico llega a un punto, Cian, en el que cuesta muchísimo separarse, decir, ¿esto sí habrá sucedido? Villoro sí se habrá detenido a atarse los cordones o las agujetas de los zapatos antes de correr, o si habrá sucedido esta cuestión de la rapiña que cuesta creer, pero que sí es cierto, ¿no? De la rapiña de las televisoras cuando no eran una cosa de necesidad primordial ni nada de eso, pero la gente hacía cosas o actuaba de manera extrañísima a pesar de un acontecimiento que ameritaba irse a otro caso, ¿no? A otra situación, buscar a lo mejor medicinas, comida, víveres, pero no, la gente iba a robar pantallas planas. Claro, y es que creo que es una cosa, este tema de la ficción, asumimos de primera mano que es algo que no pasó, cuando a veces es simplemente una representación de la realidad o como adaptar
cosas o hechos de la realidad para que lo que estás leyendo te resulte más interesante, ¿no? Entonces, una cosa muy común que sucede, pues no es el caso de una crónica, pero pienso en todas las novelas históricas o en las películas basadas en hechos reales. No es que no haya pasado todo lo que cuentan, pero hay cosas que se dan ciertas licencias artísticas o literarias para que la construcción de esa obra llame la atención y que es justamente lo que hace la crónica. Entonces, no queremos decir que como es una crónica no sea verídico, sino al contrario, que se construye de una forma en la que pueda capturar tu atención y a partir de eso pasarte datos verídicos. Sí, eso, yo creo que ese también es una parte muy importante porque te dan ganas de seguir investigando del tema, ¿no? Y puedes ir a otros y a otros textos aunque no sean crónica. Y ese también es una función muy importante que a veces no rescatamos tanto de los textos, de las funciones que se anclan después de la primigenia, ¿no? De la función primigenia como es, bueno, te vas a leer una fábula para que tengas una moraleja, ¿no? O te vas a leer un mito para explicarte algo que no sabes cómo explicarte en sí, en lo que está en tu realidad, entonces te vas a un mito. Pero después de eso es importante demostrar que existen otras formas de evocar otros discursos, de irte a otros textos o revisar intertextos en la misma situación, o esta cuestión que a lo mejor no es como tal un intertexto, pero sucede que te vas de una realidad a otra realidad que puede fluir en cualquier lugar, ¿no? Como este caso del terremoto. Gaby, ¿y si puedes así explicarle rápido a los componentes qué es intertexto? Sí, por ejemplo, intertexto es cuando hallamos ciertas características o historias, narraciones similares o que ya existían antes, retomadas, acomodadas, renovadas a través de otros nuevos textos. Exacto, son referencias a otras producciones, principalmente literatura, si estamos hablando de literatura, en nuevos textos. Entonces es más o menos una construcción ahí que vamos fundando a través de diferentes obras. Y bueno, Gaby, ¿qué te parece si ya que discutimos un poco sobre qué se trata la crónica, ya resaltamos sus características dentro de la literatura, pasamos a nuestras infusiones artísticas y nos cuentas algunos ejemplos de crónica que te gusten mucho? Sí, Cian, fíjate, a mí, yo creo que el padre de la crónica, yo ya le estoy poniendo un nombre, ¿no? Ya le estoy pero creo que es sí. adecuado. Sería Carlos Monsiváis, que es un cronista muy aclamado. La verdad es que sus textos siempre tuvieron, uno de sus rasgos característicos es el apego a lo popular, Cian. Me parece una situación muy importante aclarar esto porque como mexicanos nos veíamos reflejados en sus textos. O sea, él podría retratar casi con las palabras a la señora que vende tamales, a los que toman el metro, al pintor, a la persona que recoge la basura, al momento en que estamos en los velorios, al narcotraficante, a todos los personajes que forman parte de la sociedad, ya sea que pertenecen como seres marginales o no, se retrata esa parte popular, ¿no? Y bueno, yo creo que también tenía demasiado material gracias a que pues vivía en el DF, ahora Ciudad de México, y entonces observar, irte a sentar en cualquier parte de la Ciudad de México es saber que vas a observar las mejores cosas. Yo me acuerdo una vez de cuando fuimos ahí vamos tú y yo juntas, Cian, que fuimos a Ciudad de México a Radio Educación. Ay, cuando tembló en el centro. Tembló, pero también nos pasó otra cosa. Íbamos en una combi y no sé si recuerdas que había una chava vendiendo chicles o algo. Pues llegó un momento en el que se le acerca otra chava y empiezan a pelear a golpes. ¿Recuerdas esa parte? Y que estaban estrellándose entre los carros, o sea, carros que no tenían nada que ver con ellas,
y empezaron a estrellarse las cabezas y agarrarse en el cabello entre ellas, peleando, y la gente se detiene, o sea, hace alto total, hay quienes se detienen a observar, y hay quienes también siguen avanzando con la vida normal, ¿no? Porque la vida también allá es con mucha prisa, Sí, sí, pero total. nosotros que íbamos como de una cuestión práctica, y No, estudiantil. y sobre todo como, pues, nosotros no estamos tan acostumbrados a ver como tanta gente junta en la ciudad de la que vivimos, ¿no? Es una Ajá. ciudad, no es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, pero no es estar en el centro de la Ciudad de México, de la ciudad más poblada de América Latina, ¿no? No, Sí, o sí, sea, nos sí. pasaron varios acontecimientos que digo, si eso pasó en 5 minutos, ¿qué nos le puede pasar a Monsiváis en tanto tiempo viviendo allí, ¿no? Y con tan observador que era, y creo que lo retrata muy bien, lo retrató muy bien en sus textos. Y bueno, yo quiero recomendarles Los días de guardar y Los mil y un velorios de México, que allí hay una crónica que me encanta, que es de una señora que justo era tamalera y empezó a vender, y esto sí sucedió aquí en México, componentes, no crean que estoy haciendo partícipe de la ficción, sino sí sucedió. Era una señora que justo vendía tamales y una vez llega un comensal y ese comensal se da cuenta al morder el tamal, que creo que hasta era de verde o algo así le pone Monsiváis, ¿no? Encuentra que la carne era un dedo, era un pedazo de dedo humano. Y Ujú, sí, entonces, es real. sí, o sea, imagínate. Y eso sí sucedió. Si ustedes revisan notas y todo, existe. Sucede que la señora había asesinado a su esposo y con él había hecho los tamales. Imagínense ese tipo de cosas que sorprenden, pero que al mismo tiempo son reales, ¿no? Y la manera en cómo lo construye con el lenguaje literario es bellísimo, Cian. Y por Sí. eso es una de las cosas, es uno de los textos que yo recomiendo mucho. Y fíjate, Gaby, que me hiciste recordar que no es solamente en los casos de las crónicas, sino como en otros géneros literarios, donde los autores toman referencias históricas o datos informativos que encuentran en las noticias para crear una nueva obra. Y creo que uno de los ejemplos más claros es Gabriel García Márquez, que además él dice que se inspiró en muchas noticias para crear sus cuentos de 13 cuentos peregrinos, diarios de mamá grande y obviamente Crónica de una muerte anunciada, incluso lo lleva en el título. También pienso mucho en Ibargüengoitia cuando escribió Las Muertas. Entonces, la noticia, creo que ya a veces de noticias tan absurdas que uno se encuentra o de tan impresionantes que es la vida real, es mucho un origen para ficcionalizarla y crear otras obras artísticas. Ok, estos ejemplos no son crónicas, pero nos dan un ejemplo claro de cuán importante pueden estar unidas el género informativo y la literatura. Claro, y aparte ese ejemplo de Las Muertas me llama mucho la atención porque sucedió, ¿no? Con las Poquianchis. Ujú. Pero aquí pone muchos personajes de más, otros de menos, hace un montón de cosas y aparte el tono que supuestamente Ibargüengoitia quería lograr era un tono pues serio y resulta que salió algo un poco contrario porque sí Sí, llegaba total. a ser un poco cómico, ¿no? Y Ujú. decir, ¿cómo puede resultar algo tan triste, tan lamentable y violento con cierto sentido cómico, ¿no? De comicidad. Y creo que eso también vale mucho en la crónica. Pueden, a partir de un suceso, como es lo de la tamalera, como es el sismo, encontrar algo de picardía, algo de cuestión de, bueno, te voy a relajar, lector, a partir de Ujú. esto. Y eso también forma parte de lo popular y del entretenimiento. Y también, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que vayan a YouTube a ver Crónicas Sudacas de Martín Caparrós, donde son unas crónicas súper cortitas, pero tiene, por ejemplo, de Colombia, de México, de Argentina, de diferentes países, obviamente latinoamericanos, donde va a hablar de
el contexto de cada uno, ¿no? Como esas cuestiones que los identifica como países, qué es lo que ocurre del lado popular de cada uno, y está además narrado es por El País, del periódico El País, y está narrado por él mismo, ¿no? Y aparte pues se ven las imágenes, se ve él cómo va recorriendo y observando cada uno de estos países, y es muy recomendable. Y por último se me pasaba un poco, Cian, hablar también de Carlos Monsiváis, que hace, esto sería buenísimo que vieran, y también lo dijimos en algún tecito, que vieran la película del baile de los 41, que vieran la noticia, que vieran las noticias que existen alrededor de este acontecimiento, y también que se lean el texto, la crónica de Carlos Monsiváis, que está disponible en internet, que se llama La Redada de los 41, y bueno, todo tiene que ver con un acontecimiento muy famoso aquí en México sobre la homosexualidad. Sí, el tecito en el que platicamos sobre eso fue el tecito que sacamos en junio sobre la representación LGBT en la literatura. Entonces, si quieren ir a saltar cine, si no lo han escuchado, pueden revisarlo. Y ahí comentamos un poquito más sobre esta crónica y sobre las adaptaciones cinematográficas que se han hecho alrededor de esta crónica también. Sí, Cian. De hecho, también hay una antología que a mí me encantó, me ha fascinado, se llama Antología de Crónica Latinoamericana Actual, que, bueno, quien hace el compendio es Darío Jaramillo Agudelo, y tiene de un montón de autores, desde mujeres hasta hombres, tiene también a Villoro, a Caparrós, a Leila Guerreiro, a Pedro Lemebel, Alberto Salcedo Ramos, o sea, tiene muchísimos cronistas, y vale yo creo que mucho la pena, es de la editorial Alfaguara, y bueno, también para que vean que ha sido tan importante la evolución que ha tenido la crónica, que pues ya se establecen este tipo de compendios, ya se establecen pues maneras en la que se lleve a la televisión también, Siana. Hay muchas crónicas, y es esa observación, ¿no? De varios planos desde una sola visión. Y bueno, además creo que es importante comentarles para hacer un cierre que estas crónicas literarias que conocemos hoy tienen toda una historia por detrás, ¿no? Y que, como bien en algún momento Gaby nos estaba contando sobre el caso de las crónicas durante la colonia, como las crónicas de viaje, un ejemplo clarísimo es las de Bernal Díaz del Castillo, que narra toda la experiencia que están teniendo los colonizadores que llegaron a lo que ahora conocemos como América Latina y nombramos como América Latina desde una perspectiva totalmente ajena, ¿no? Entonces, hay mucho de ficción en estas crónicas, hay mucho de historia en estas crónicas, por más que su idea original era como atestiguar, ¿no? Era como crear un diario de viaje para que los reyes españoles pudieran saber qué era lo que estaba al otro lado del charco. Y las crónicas tienen mucho esa categoría, también como nos contaste, Gaby, de crear, ¿no? Una identidad. Tenemos los retratos de costumbres del siglo XIX en América Latina, en ese momento en el que América Latina y una identidad latinoamericana se estaba formando después de sus independencias de España. Hablo de la América Latina española. Y además como que muchos eventos también tenemos en México, todas las crónicas que giran alrededor, o las estampas que giran alrededor de la revolución, y que un ejemplo clarísimo es Nelly Campobello, ¿no? Que ella cuenta mucho cómo era el México revolucionario desde los ojos de una niña. Y son como estampas, me gusta mucho esa idea porque son como muy como estampitas. Y creo que la crónica fue evolucionando, o sea, todas estas ideas de identidad y de imágenes, de lo típico, de lo cotidiano, fue lo que fue guiando a que el día de hoy tengamos un género literario híbrido que es la crónica de la forma en que lo conocemos hoy. Así es, Ian, y qué buenos ejemplos nos acabas de dar. La verdad es que es padrísimo platicar de estos temas porque también saltan y surgen nuevas ideas, nuevos ejemplos, y que espero les hayan gustado mucho, componentes. Terminamos este último sorbo de este tecito, y
Bueno, cuéntanos si tienes algún cronista preferido en los comentarios o también coméntanos en nuestras redes sociales. También pueden enviarnos un DM en las diferentes redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como Componentes Literarios y no se pierdan los lives que hacemos Cianya y yo todos los martes a las 8 de la noche en Instagram. Gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo domingo volvemos y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que les parezca. Esto fue Tecito de Componentes Literarios.